Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Vamos a empezar a hablar sobre un tema muy importante que son los ciclos biogeoquímicos. Dentro de los ciclos biogeoquímicos hay que decir que es el movimiento, o mejor dicho, los ciclos invisibles y que no somos capaces de ver continuamente en el caso de los elementos que ya comentamos a principios de la bioquímica estructural y que se encuentran dando unas importantes funciones dentro de los seres vivos. Evidentemente, vamos a hablar sobre todo de aquellos que componen la biomasa, como son por ejemplo el ciclo del carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el calcio, el magnesio, el manganeso, el potasio, el hierro, bueno, un montón de elementos que son muy importantes. Y evidentemente en todos ellos vamos a llegar prácticamente a la misma conclusión, y es que todo empieza y acaba en el ciclo sin fin, como dirían en El Rey León, de que pase lo que pase, empiece donde empieces a mirar ese esquema del ciclo, siempre con la muerte y con el proceso vital de nuestra descomposición, todos los nutrientes que han compuesto a todos los organismos vivos, sean plantas, bacterias, animales, lo que sea, todo eso vuelve nuevamente a la madre tierra. Y ese ciclo de nutrientes nunca para, nunca. Y por supuesto es fundamental para ello poder producir ese tipo de ciclos, manteniendo el equilibrio, como bien explicaba Mufasa a Simba en su día. Bueno, tú eres el rey del lugar porque eres el depredador, pero tu cuerpo luego es el que va a nutrir a las hierbas que se come el antílope que tú te has comido, y así todos estamos conectados en ese ciclo de la vida que realmente yo le llamaría el ciclo de los nutrientes o los ciclos biogeoquímicos. Pero me parece una forma muy sencilla de explicarlo y creo que es la mejor forma de verlo así para todo lo que vamos a ir viendo de ahora en adelante. Espero que aprendáis mucho y vamos a empezar hablando, por tanto, de qué es un ciclo biogeoquímico. Los ciclos biogeoquímicos son los ciclos que se llevan a cabo a raíz de los elementos y los estados de oxidación y reducción de esos elementos que ya comentamos en la bioquímica estructural, sobre todo los elementos de la tabla periódica. Así que de modo más práctico os voy a intentar contar cómo se encuentran esos elementos dando valencias y variaciones entre sí dentro de esos propios elementos y según las necesidades energéticas de los organismos vivos, para que de esta forma veáis la parte invisible de todo aquello que nosotros llamamos el ciclo de nutrientes y que es esencial para mantener la vida, el equilibrio, el ecosistema, el ciclo sin fin y todo lo que hay en este mundo. Además de todo eso, encontramos que todos los organismos influyen en todos los ciclos de una forma más directa o indirecta, de modo que vamos a estudiar en profundidad este tipo de ciclos, como os digo, y cómo pueden probablemente afectar a muchos organismos vivos o qué importancia tenemos en cada caso. El ciclo del carbono es un ciclo muy importante porque, como ya dije, el carbono es el elemento esencial para la vida. Bien, pues el carbono, vamos a empezar desde el punto más alto del esquemilla, que es el CO2 y o carbono atmosférico. El carbono atmosférico normalmente está compuesto por o bien monóxido de carbono o bien dióxido de carbono, es decir, el CO o el CO2. Bien, pues ese CO o CO2 se suele encontrar en la atmósfera y en muchos casos en los océanos, en este gran planeta azul. Resulta que se disuelve el CO2 en el agua. Y eso
acaba haciendo que como el CO2 entra en el agua, ese CO2 dentro del agua puede fijarse en las plantas y algas acuáticas que van a hacer la fotosíntesis y pues evidentemente van a coger el CO2 para poder hacerla. Ya veremos cómo se produce toda la fotosíntesis en otros vídeos más adelante, pero más o menos me imagino que todo el mundo ha visto en algún momento la fotosíntesis y más o menos si os acordaréis que las plantas y las algas cogen CO2 y liberan oxígeno. Bien, pues eso es esencial en los mundos marinos porque ese CO2 que están cogiendo las plantas y producen el oxígeno, es justo ese oxígeno el que van a recibir los animales acuáticos. Y, por supuesto, cuando los animales acuáticos y las plantas mueren, todo el carbono que ha compuesto sus estructuras biológicas también llega al suelo. Y, por tanto, desde ahí puede pasar después a formar parte de lo que consideramos el humus. Bien, también es verdad que evidentemente todos los animales cuando respiran, otra de las cosas que provocamos cuando respiramos es que consumimos oxígeno y liberamos CO2. Así que también estamos devolviendo parte del CO2 al medio, al menos en el mundo acuático. Ahora bien, en el mundo terrestre esto no es muy distinto, puesto que ocurre prácticamente lo mismo. El CO2 de tipo atmosférico es fijado por las plantas de vida terrestre. Estas van a permitir que haya CO2 que en parte se devuelve a la atmósfera cuando ellas respiran por la noche, porque las plantas cogen oxígeno por la noche, aunque lo producen durante todo el día, y por ende dan CO2 también ellas a nivel atmosférico, pero principalmente lo que nos producen es oxígeno que nosotros consumimos y nosotros somos los que producimos mucho CO2 hacia la atmósfera en comparación con las plantas, claro. Nosotros y todos los animales y también muchísimos microorganismos. Y en su conjunto, esto también, cuando morimos, tanto plantas como animales, etc., producimos nuevamente, como ocurría en el medio marino, ese humus, esa parte de carbono que en nuestras estructuras se ha quedado cuando hemos muerto y se va a la Tierra. Y la Tierra acaba haciendo con ello los famosos o conocidos como los combustibles fósiles. Esos combustibles fósiles, que son nada más y nada menos que las estructuras de carbono ya ha pasado mucho el tiempo convertidas en una energía concentrada, que a fin de cuentas es el petróleo y estas otras cuestiones, pues al final, por las actividades humanas, ¿vale? Cuando nosotros extraemos el petróleo y lo consumimos y tal, en realidad lo que estamos haciendo es devolver también parte de ese CO2 atmosférico hacia la propia atmósfera, ¿no? Porque a fin de cuentas llega en forma de gases. Todas las emisiones de gases de CO2 son todas las que hacemos nosotros a nivel industrial. Y esto sería prácticamente todo el proceso en el que el carbono está implicado con el mundo o con nuestro planeta. Claro, ¿qué pasa? Que esa sería la parte más visible, pero el carbono también tiene una parte muy importante con los microorganismos que no es tan visible y es que el CO2 efectivamente era fijado, ¿no?, a través de algunas plantas, algunas algas y por supuesto también los microorganismos como las cianobacterias, de los cuales ya os comenté que son organismos fotosintéticos y que son capaces de fijar el CO2, van a dar compuestos orgánicos que evidentemente son usados por otro tipo de microorganismos, plantas y animales. Bien, hasta aquí todos estamos de acuerdo. Lo que no os comenté quizás es que había también microorganismos que son quimiolitotróficos y que también entrarían en la parte de coger el CO2 y formar así compuestos orgánicos y que también son consumidos a su vez por las plantas, animales y otros microorganismos. Eso sería en la parte más oxigénica. En la parte anoxigénica tendríamos que hablar de que el CO2 también se ve implicado con organismos metanótrofos y metanótrofos y metanógenos, que son capaces de consumir o liberar el metano, de manera que normalmente lo que hacen los metanógenos, que son las bacterias más importantes a nivel anoxigénico, es que suelen coger el CO2 y transformarlo en metano
para poder utilizarlo. En el caso de los metanótrofos, lo que hacen es lo contrario, cogen el metano y lo que hacen es producir CO2 para poder utilizarlo. Y luego también tendríamos por otro lado la parte anoxigénica de los organismos vivos que se encuentran dando una respiración anaerobia o fermentación, como eran los microorganismos anaerobios, incluyendo aquellos que son bacterias fototróficas, por ejemplo, que lo que van a hacer es conseguir que los compuestos orgánicos pasen a liberar CO2. También es verdad que las bacterias que hacen normalmente fotosíntesis anoxigénica van a ser las que exigen el CO2 y consigan formar compuestos orgánicos. Y a su vez esos compuestos orgánicos serán los utilizados por bacterias, en muchos casos metanótrofas y metanógenas. Y este sería más o menos prácticamente todo el ciclo del carbono en cuanto a su relación con todos los organismos vivos. Y por supuesto, esto no descarta a un montón de bacterias y a un montón de organismos que ya os iré diciendo en cada caso que tienen que ver con este ciclo o en qué partes del ciclo pues las podríamos encontrar mejor. Ya veremos cuando hablemos de esta bacteria es fototrófica y demás, pues ya os podéis imaginar qué tipo de cuestiones hace, aunque aún así ya lo veremos probablemente con su metabolismo o con sus estructuras. Pero para que os hagáis una idea de cuán importante es el ciclo del carbono y todas sus implicaciones a nivel biológico, que no son pocas. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.